¿La inteligencia artificial me quitará mi empleo? El Economista Podcast. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Futuro 2050, el podcast del Economista en donde exploramos las tendencias del futuro en temas que nos preocupan en nuestro día a día. Mi nombre es Rodrigo Riquelme, yo soy reportero de tecnología aquí en El Economista y me encuentro con Ana Karen García. ¿Qué tal, Ana? ¿Cómo estás? Hola Rodrigo, mi nombre es Ana Karen García, soy reportera de Indicadores de Desarrollo Económico. También quiero darles la bienvenida a este episodio de Futuro 2050. Bueno, muy bien, espero que tú estés bien y que todos los que nos escuchan también. Hoy vamos a tratar de responder junto con un especialista a esa pregunta, ¿no? ¿La inteligencia artificial nos quitará nuestro empleo? Por lo pronto, en este momento, las más cercanas que me parece que podrían estar amenazadas, pues son las de diseño, por ejemplo, ¿no? Que ya con el uso de la inteligencia artificial podemos crear imágenes que tal vez en algún momento teníamos que recurrir a un diseñador gráfico, ¿no? Todavía tiene sus detalles, pero parece que en los próximos años va a ir mejorando y podría ir desfasando, digamos, o limitando la posibilidad de empleo para estas personas. Otra muy clara que ya se veía un poco amenazada hace poco es el de los traductores, por ejemplo, ¿no? Las herramientas de generación del lenguaje son cada vez mejor y ya no cometen tantos errores, ¿no? Él es el doctor Javier García Rivas, experto en salud pública y tecnología de la salud ocupacional en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Javier nos explica que la relación entre la tecnología y el trabajo ha cambiado constantemente a lo largo de la historia, ¿no? Y además, pues ahora estamos viviendo como una especie de nueva revolución revolución industrial que está siendo impulsada por la inteligencia artificial, ¿no? Y su penetración en todo el mercado de trabajo. ¿Podríamos decir entonces que estamos en un momento histórico similar a la primera revolución industrial, pero ahora con la inteligencia artificial como protagonista? Sí, exactamente, Rodrigo. Justo Javier nos platica, ¿no? Que así como la electricidad y la automatización transformaron en su momento el mundo del trabajo, hoy la inteligencia artificial está creando, ¿no? Esta nueva revolución, no solo de cómo se trabaja, ¿no? Pero también de quiénes trabajan y cuáles son estas ocupaciones, ¿no? Pero en realidad, pues no sabemos exactamente hacia dónde nos va a llevar esta revolución. Esto se ve con un dato curioso que nos compartió Javier y que dice, en 1923 la revista Science preguntó a varios científicos cómo sería el mundo en los siguientes 100 años, es decir, hacia el 2023. Y entre sus predicciones estaba que para este año, para 2023, hace 2 años, trabajaríamos solo 4 horas diarias gracias a los procesos de automatización. Y justo, ¿no? Es como una gran prueba que de repente solo se proyectan cosas y tal vez no terminan siendo así, ¿no? Justo hoy sabemos, porque todos lo vivimos, no estamos trabajando jornadas de 4 horas, de hecho, seguimos con jornadas de al menos 8 horas y obviamente difieren entre países, ¿no? Pero además, estas 8 horas tampoco están contando los tiempos de traslado y otras tareas, ¿no? Que están relacionadas con el trabajo fuera de los horarios. Exactamente, y por eso es importante analizar con cautela las predicciones sobre tecnología que hacemos en este momento, y especialmente con la inteligencia artificial y cómo esta tecnología va a cambiar el trabajo, o está cambiando el trabajo ahorita, y cómo lo va a cambiar en el futuro. Sí, totalmente. Y de hecho, bueno, también ahora me gustaría hablar un poquito de cómo también hay estas brechas entre sectores, ¿no? De hecho, aunque este fenómeno de la inteligencia artificial impacta, digamos, a todos los sectores en el mundo del trabajo, pues hay algunos que se ven, digamos, como más impactados, ¿no? O más afectados por esta revolución tecnológica. Según García Rivas, algunos empleos están, de hecho, amenazados, ¿no? En el corto plazo. Sí, por ejemplo, las profesiones relacionadas con el diseño gráfico están entre las primeras de esta lista que se ven, entre las que se ven más afectadas por el desarrollo de la inteligencia artificial, porque básicamente la inteligencia artificial ya puede crear imágenes que antes requerían
a un diseñador especializado. Y lo mismo pasa, por ejemplo, con los traductores, porque las herramientas de traducción automática que utilizan inteligencia artificial son cada vez más precisas. Sí, bueno, sí, esto lo podemos ver como muy claramente, ¿no? Pienso mucho en como las traducciones que teníamos en estos sistemas hace por lo menos 5 años, que se notaba, ¿no? Que estaban hechas por alguna herramienta, ¿no? Y no por una persona, y ahora cada vez están más pulidas estas traducciones. Y creo que también otro caso importante de mencionar serían los escritores, ¿no? Que también es una de las ocupaciones que más han estado amenazadas por esta revolución. Justo el doctor García Rivas señaló el caso reciente de la huelga de guionistas en Hollywood, donde justo uno de los puntos de negociación era la protección contra el uso de la inteligencia artificial para la generación de contenido, ¿no? Porque queda como volando todas estas personas que se ocupan en ello. Sí, pero aún así no todo es negativo. Por ejemplo, Javier nos habla a su vez de profesiones que no van a desaparecer y que además se van a transformar, como es el caso de las que están relacionadas con la salud. Por ejemplo, en estas profesiones en las que yo no veo una amenaza de desaparición a corto plazo, pero sí una modificación en la forma en la que trabajamos, pues en general son las profesiones de la salud, por ejemplo, ¿no? Hay que considerar además que estas profesiones de la salud pues deben atender a una población mundial en proceso de envejecimiento, y estas necesidades de atención de salud van a ir cambiando. Es muy interesante, ¿no? Lo que menciona Javier sobre las profesiones de la salud, especialmente porque justo él trabaja en este campo, ¿no? De la psicología, que al final es esto, ¿no? Es personal de la salud, y él nos explica, ¿no? Que aunque la inteligencia artificial puede, pues, mantener una conversación básica, de hecho sí no puede captar algunos matices, ¿no? Como los tonos de voz, interpretar silencios, no sé, como gestos, cosas que sí son muy particulares, ¿no? De la interacción humana propias de ella. Sí, y también pasa, por ejemplo, en el caso de las profesiones jurídicas, en el derecho, donde la interpretación y la aplicación de leyes requiere un nivel de juicio que la inteligencia artificial aún no tiene, ¿no? Sí, y, o sea, en este sentido, haciendo de los balances, ¿no? De lo que sí y lo que no puede hacer todavía la inteligencia artificial y lo que podrá, ¿no? En el futuro. Yo creo que una pregunta importante sería si la inteligencia artificial va a crear más empleos de los que destruye, ¿no? Sí, justo Javier considera que estaremos en un proceso, o estamos entrando en un proceso de ensayo y error en los próximos años acerca de la inteligencia artificial, y mencionó lo que llama la falacia del portero, para poner un ejemplo. Y es que es justamente un ejemplo interesante de cómo la automatización a veces elimina empleos que en realidad eran más valiosos de lo que pensábamos. Sí, justo ahí me gustaría detenernos, ¿no? Como para explicar un poquito de qué va esta falacia del portero, ¿no? Que es este fenómeno de cuando los hoteles y otros recintos empezaron a eliminar a los porteros, ¿no? Y reemplazarlos con estas puertas automáticas que se abren y cierran, ¿no? Como con sensores, para ahorrar los costos que representaba, ¿no? Tener a una persona trabajando ahí. Pero justo lo que no se consideró fue que los porteros cumplían múltiples funciones, además de abrir y cerrar la puerta, ¿no? De recibir a la gente. No solo hay cosas que esta automatización no puede hacer, como saludar, dar la bienvenida, dar los buenos días, pero incluso también tareas, digamos, hasta de seguridad, ¿no? Es como un primer filtro de quiénes entran, de a qué vienes, ¿sabes? Es hasta un filtro de seguridad, ¿no? Entonces, al final los porteros eran mucho más que solo el abrir y cerrar la puerta, ¿no? Entonces, esto creo que es importante porque justo ejemplifica, ¿no? Cómo esta ocupación se automatizó y en realidad tal vez no fue la decisión más inteligente. Sí, otro ejemplo de este fenómeno de la falacia del portero es el que pasa con las cajas de autocobro en los supermercados, ¿no? Que se volvieron muy populares ahora a partir de la pandemia. Javier menciona, por ejemplo, que en Reino Unido ya están retirando muchas de estas cajas automáticas porque resultan en realidad menos eficientes que tener a cajeros, a personas, a seres humanos como cajeros, ¿no?
los clientes son más lentos al momento de escanear sus propios productos y además se registran más pérdidas en caso por cuestión de errores o porque se roban las cosas, ¿no? Sí, totalmente. Creo que pues justo esto nos lleva, ¿no?, a esa reflexión de que la automatización no siempre, al menos en específicamente, ¿no?, en el mundo del trabajo, no siempre resulta ser la opción más eficiente. Sí, y ese es el punto clave, ¿no? La tecnología debe complementar el trabajo humano, el trabajo de los seres humanos, y no simplemente reemplazarlo. Sí, y totalmente, ¿no? Porque justo hay habilidades que, digamos, sí son irreemplazables totalmente. Es interesante que Javier mencione las habilidades blandas porque efectivamente son en las que la inteligencia artificial tiene más dificultad para replicar. Sí, y justo es importante, ¿no? No olvidar también que en este sentido los seres humanos somos totalmente sociales, ¿no? Por naturaleza. Ahí García Rivas, ¿no?, hace esta analogía con lo que vivimos durante la pandemia, ¿no? Creo que esos meses, poco más de un año de aislamiento total, pues nos demostraron cuánto, ¿no?, necesitamos la interacción humana y socializar. Sí, por eso es importante que la formación profesional se adapte a esta nueva realidad, tanto en lo que se refiere a las habilidades blandas como a la propia inteligencia artificial. Las universidades y escuelas deben preparar a los estudiantes para trabajar junto con la IA y no en contra de ella, ¿no? Sí, total, yo creo que ahí también tendrá un papel importante, ¿no?, la regulación y cómo los estados y las políticas públicas regulan esto, ¿no? Ahí Javier también habla de la importancia de que se invierta en educación pública, considerando esta revolución tecnológica, pues para evitar que las brechas digitales, que de hecho ya existen, sigan creciendo, ¿no?, o se ensanchen. Yo creo que sin políticas públicas adecuadas, sí hay un riesgo de que solo una pequeña élite domine estas tecnologías. En realidad, por personalidad, soy bastante pesimista, pero en este tema me considero optimista. Sin embargo, me parece que es una visión fatalista y una visión incluso a veces sensacionalista. Ayuda bastante a prever algunos de los riesgos a los cuales nos podríamos estar enfrentando en un futuro. Y si nosotros podemos justamente prever estos riesgos, pues nos invita, ¿no?, a tomar decisiones, ¿no?, enfocadas justamente a que no ocurran estos riesgos, ¿no? Sí, de hecho, él pone un ejemplo muy interesante, ¿no?, el cambio climático. Justo las advertencias sobre la escasez de agua que venimos escuchando, ¿no? Como que ya sabes que el día cero, o sea, lo venimos escuchando yo desde muy chiquitita, ¿no? Creo que es el mismo caso de los escuchas, ¿no? Que se va a acabar el agua, va a llegar el día cero y bueno, esto nos ha llevado a implementar medidas de ahorro y reciclaje que son buenas, ¿no? Y es bueno que justamente al final estas predicciones no se hayan cumplido, pero sí esta predicción tiene un impacto importante en las políticas públicas que se implementan, ¿no? Sí, justamente al prever los posibles impactos negativos de la inteligencia artificial en el empleo, sobre todo, nos puede ayudar a implementar políticas y medidas para mitigar estos impactos. Y bueno, un poco acercándonos a responder la pregunta inicial, ¿la inteligencia artificial nos va a quitar el empleo? La respuesta no es un simple sí o no. Sí hay algunos trabajos que desaparecerán, como escuchamos a Javier, el diseño, la traducción quizá, pero otros, como la salud, el trabajo en la salud, se transformarán y surgirán nuevas profesiones que todavía ni siquiera alcanzamos a imaginar. Sí, yo creo que lo importante es que nos preparemos, ¿no?, para estos cambios, para alinearnos a ellos y como sociedad, ¿no?, desarrollar habilidades que complementen la inteligencia artificial y como vaya avanzando, ¿no?, no que compitan con esta tecnología. Sí, como sociedad, además debemos implementar políticas públicas que estén basadas en evidencia científica y que garanticen que los beneficios de esta revolución tecnológica que implica la inteligencia artificial se puedan distribuir equitativamente, ¿no? Muchas gracias por acompañarnos en este episodio de Futuro 2050. Muchas gracias, Karen.
Gracias a ti y a Javier también. No olviden suscribirse y compartir este podcast si les ha parecido útil. Nos vemos en el próximo episodio. El Economista Podcast. Si este episodio te pareció interesante, entretenido o informativo, no olvides calificarnos con 5 estrellas en tu aplicación móvil de Spotify.